Es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Y empiezo este programa La Mañana con Wanda, una mujer, 108 años. Se sienta en el salón de su casa, en la sala de su casa, abre el piano y empieza a tocar y a cantar. Una de las pianistas más prestigiosas en Cracovia. Desde que era pequeña se enamoró de la música, su madre le regaló este piano y desde entonces su eterna energía, porque es absolutamente energética, ha hecho que la música haya sido y sea lo más importante de toda su vida. Y así vamos a empezar el programa, como lo decíamos, con ambiente de viernes, ya fin de semana. En este 7 de junio del 2019, Ruth del Salto lo saluda con esta hora y media de actualización de las noticias internacionales. Bienvenidos. Vamos inmediatamente a enlazarnos con las declaraciones que da en la matutina de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. La conferencia de prensa habitual que hace, y se refiere hasta ahora a los aranceles con los que ha amenazado el presidente Donald Trump. Y por supuesto las negociaciones que se llevan a cabo en Washington. Ya se ha hablado de que México va a enviar 6.000 agentes de la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala para detener la migración. Forma parte esta medida del ofrecimiento que hizo el gobierno de López Obrador a Donald Trump para frenar el ingreso de indocumentados a Estados Unidos. Vamos a escucharlo. Quienes están llevando a cabo estas pláticas, quienes nos representan, conocen sobre política exterior, conocen sobre los principios de nuestra política exterior y sobre todo de gente honesta, patriotas, son gentes de toda la confianza. Entonces, por eso vamos a esperarnos a que se atiendan, ¿no?, estas cosas. Bien, y vamos a buscar que participen de todos los sectores, que aunque sea de manera breve, para no hacerlo muy tardado, que sí puedan hablar los representantes de todos los sectores de México. O sea, lo más que se puede, un abanico de participaciones en donde todos nos podamos sentir representados. ¿Sí? Que pues, todo el que quiera expresar algo lo pueda hacer. Señor, en referencias a... Gracias. Muy buenos días, señor presidente, muy buenos días a todos. Mi nombre es Alejandra Schilot, represento a Q Noticias de Querétaro, a Diálogos Sin Fronteras en el estado de Puebla y asimismo desde Puebla. Usted es el presidente, la esperanza de México. Le vendió una idea fantástica a todos los mexicanos y todos la adquirimos. Muchos confiamos en usted. ¿Cuáles son las medidas para poder tener un mandato conforme a la idea que usted vendió de un México próspero? Bueno, esta es parte de la rueda de prensa habitual que hace el presidente de México. Habla con los periodistas sobre diferentes temas. Se ha referido a la negociación que se lleva a cabo con Estados Unidos. México, recordemos que ya ha ofrecido enviar 6.000 agentes de la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala. Esto para detener la migración. Forma parte esto del ofrecimiento que ha hecho el gobierno de López Obrador al presidente Donald Trump para frenar el ingreso de indocumentados a Estados Unidos. Una condición de Washington precisamente para evitar la imposición de aranceles a México. Saludamos con este tema a Emiliana Molina, quien tiene el reporte desde la capital estadounidense. Emiliana, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El canciller mexicano Marcelo Ebrard le explicó a la prensa a la salida de una reunión en el Departamento de Estado que la Guardia Nacional va a estar en el sureste del país y que esta será la prioridad, que asimismo también se lo ha planteado al Ejecutivo estadounidense durante las reuniones que han mantenido recientemente en Washington. Nosotros hemos informado al gobierno de Estados Unidos que se formó en México la Guardia Nacional, se tuvo aprobación constitucional y legal, y que la Guardia Nacional también tiene la encomienda de cubrir las regiones, las coordinaciones regionales que son frontera sur. Y les hemos explicado que son 6,000 hombres y que van a estar ahí desplegados. Eso es correcto. El titular de Exteriores encabeza una delegación que está manteniendo conversaciones con funcionarios estadounidenses con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre inmigración que convenza al presidente Donald Trump de no imponer aranceles del 5% a todas las importaciones mexicanas a partir del próximo lunes. La Guardia Nacional es un cuerpo de seguridad creado este año por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y compuesto por soldados, marinos y policías, encabezado por un militar en retiro. Esta es toda la información que tenemos desde Washington por el momento. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. A saludar en Managua a Anielka Ortega. Ella es hermana de José Luis Ortega, quien denuncia justamente ella y su familia que fue envenenado en la prisión donde está recluido. Un buen día, gracias por estar con nosotros en la mañana de NTN 24. Buenos días. Sí, se les agradece a ustedes por llevar esta noticia Anielka, a fondo. Ahí escuchábamos parte de lo que usted, las primeras reacciones que usted tenía cuando sucedió esto dentro del centro de reclusión. ¿Qué pasó con José Luis? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, mi hermano, él ya tiene 10 meses, cumple el 14 de junio de estar secuestrado por el régimen. ¿Por qué lo secuestraron por el régimen, según sus palabras? ¿Por qué está detenido? Porque por apoyar en las protestas, por levantar su voz como joven que es él, por querer una Nicaragua libre. Por eso digo secuestrado, porque él no cometió ni un delito, no mató, no cometió delitos de terrorismo, como le dicen aquí, porque terroristas son otras personas. Terrorismo no saben aún el significado aquí en Nicaragua, lo que es ser terrorista. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo se entera usted de que su hermano está con una situación de salud terrible? Yo me entero hasta el día martes por la noche, por familiares de la Galería 16-2, igual de reos políticos. Mi hermano mandó razón con un familiar de ellos. Ya, pero la familiar, la señora no me pudo contactar en el momento. Pero se había dicho que ellos se habían intoxicado. Pero yo desde un momento, yo conozco a mi hermano lo que es. Yo lo conozco y sé perfectamente lo que es José Luis. Y yo dije, esto es absurdo porque ha pasado 10 meses y no lo hizo al inicio esto y lo va a hacer al final, donde ya casi están a las puertas de su libertad, porque tienen que liberarlos, todos los presos políticos tienen que ser liberados. Entonces yo dije, esto es absurdo, mi hermano no va a quererse quitar la vida, aparte. Dije yo, si ¿Por qué sí le suena, por qué sí en cambio a usted le suena válida la versión de que los habrían intoxicado directamente a estas personas? Porque directamente tuvimos una visita especial nosotros de 15 minutos con ellos. Ya, y fueron palabras de la boca de ellos, decirnos, sí, nosotros nos sentíamos muy mal. Mi hermano, por lo menos desde el día de la masacre de Don Edimonte, quedó muy golpeado él, porque él también está recién operado. Él está recién operado, a él lo trasladaron al sistema penitenciario luego de salir del hospital de Lenin Fonseca. A él lo trasladan y no le dieron el tratamiento adecuado, la cita en el hospital, las que tenía para curación, para seguir el tratamiento, para que él se recuperara, no se le dio atención médica a como debió de ser. Y entonces él ha quedado muy mal. Él de su salud está muy mal. Él
casi de comida no retienen el estómago, todo lo que él come le hace daño. Mucho padece de un dolor en las costillas y dice que él, toda la semana, desde que fue la masacre de Don Edimonte, a ellos les han estado dando pastillas para dolor, para desinflamación, los han estado inyectando, canalizando. Anielka, ¿qué le suministran? O sea, su hermano se siente de pronto un poco mal, va a la enfermería de la penitenciaría donde está recluido y ¿qué? Le dan unas pastillas. ¿Cuál es la versión? No, él no va a enfermería. Enfermería, los supuestos médicos del sistema penitenciario llegan a la galería. Ellos no salen a ir a pedir. Sí. Y eso que uno como familiar es encargado de llevarles el medicamento a ellos semanalmente. Hay una ventanilla donde uno da el medicamento del propio dinero de uno. No es ni regalado el medicamento que ellos les dan, ni traído por el gobierno que les diga, tomen, aquí está este botiquín de medicamentos. Y en este caso, no. Y en este caso no les permitían a ustedes darle el medicamento, sino que directamente los médicos del centro de reclusión le proporcionaban este medicamento. Sí, directamente ellos son los que les proporcionan el medicamento, ellos no. ¿Cuál es el estado de salud de su hermano? La verdad, el estado de salud de mi hermano se ve cansado, él se ve agotado ya. 2 días fueron que pasaron, dice, inmovilizados, sin poder mover lo que eran los pies, sin poder hablar. Quedaron como en estado parapléjico, cosa que él le gusta estar en movimiento. Él estando allí preso, él busca cómo pasar el tiempo, pero dice que ese día, esos 2 días, desde el sábado por la noche hasta el día martes, ellos reaccionaron, su cuerpo les reaccionó, lograron levantarse del camarote y hasta ese momento ellos lograron a ponerse de pie, a hablar, pero de ahí que ellos hayan tenido, como decir, hayan salido al patio con sus compañeros, no, nada de eso, ni que ellos hayan ido a traer el medicamento a enfermería, porque en ningún momento el medicamento se les suministró, dice, en las manos de ellos dentro de la galería. El susto de ellos es cuando ellos despiertan y se encuentran en una camilla de enfermería del sistema penitenciario, pero sin poder mover. ¿Ya? Pues recibieron amenazas, tipos de burlas por parte del director del sistema penitenciario. ¿Ya? Y ya como les dije a los medios de prensa aquí en Nicaragua, que cualquier cosa en contra de mi hermano que llegara a pasar dentro del sistema penitenciario antes del 18 de junio, que es la fecha tope para la liberación de ellos, yo a lo único que puedo culpar es al director del sistema, a los custodios y el gobierno de Nicaragua. Anielka, gracias. Gracias por estar con nosotros con su denuncia sobre su hermano José Luis Ortega, quien tuvo una sospechosa intoxicación en la penitenciaría. Gracias y un buen día. Ok, muchas gracias. Vamos aquí a una pausa con la riña que existe entre el presidente de Estados Unidos y la líder de los demócratas en el Congreso, que están enfrascados en una nueva guerra. Resulta que Nancy Pelosi ha dicho a sus compañeros del partido que preferiría ver a Donald Trump en prisión tras ser derrotado en las elecciones presidenciales del 2020 en lugar de verlo sometido a procedimientos de destitución. Así lo reveló el portal político. El mandatario le respondió a Pelosi desde Francia. En una entrevista con la cadena conservadora Fox News se refirió a la presidenta de la Cámara Baja como una persona sin talento, nerviosa, además la llamó desagradable, vengativa y horrible. Posponen la audiencia de arraigo de Naasón Joaquín García, el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, que fue arrestado en California por pornografía infantil y también violación. La defensa del pastor mexicano ha dicho que a su cliente le fue decomisado su pasaporte para evitar que abandone territorio estadounidense. 3 niñas y una mujer adulta habían sido abusadas por él. Seguidores de García insisten en su inocencia. El fiscal general de California, Javier Becerra, ha confirmado tener evidencias sólidas contra el líder de la Iglesia evangélica. Está enfermo, no me importa cómo le llama. Él cometió crímenes, vamos a probarlo. No les haces eso a los niños, no les haces eso a los adultos. No puedes esconderte detrás de un velo religioso. No puedes actuar así. Esto es algo que la gente hace todo el tiempo. Está enfermo. Autoridades en República Dominicana investigan la muerte de 3 ciudadanos estadounidenses en un complejo turístico en la última semana de mayo.
Según los resultados de las autopsias, los turistas presentaron síntomas similares durante este deceso. Entre ellos, infarto, exceso de líquidos en los pulmones, insuficiencia respiratoria, agrandamiento del corazón, fallas en el hígado y páncreas. La Procuraduría trabaja en establecer si se trata de una intoxicación, pues en los últimos días una pareja de Colorado demandó al complejo hotelero por haber recibido un pesticida altamente tóxico. El Ministerio de Turismo de República Dominicana y Asociación de Hoteles aseguraron que estos son hechos aislados y que el país es un destino seguro para los turistas. La Procuraduría General de la República ha emitido una declaración provisional sobre los fallecimientos en cuestión, donde se están dando las versiones profesionales y científicas. En estos 50 años que tiene la hotelería dominicana, no existe un solo caso, un solo precedente en que un empleado de un hotel se haya visto involucrado en la agresión a un turista que visita la República Dominicana. Ha sido capturado en Nueva York un hombre bajo la sospecha de estar planeando un atentado terrorista. La información preliminar del caso indica que este detenido quería detonar explosivos en la icónica plazoleta del Times Square en Manhattan. Alejandro Rincón tiene la información y también lo que han dicho últimamente las autoridades. Alejandro, te escuchamos. Hola, feliz mañana de viernes para todos. La información preliminar entregada por las autoridades indica que en las últimas horas el sospechoso fue aprehendido luego de una operación conjunta de la policía de la ciudad de Nueva York y la unidad antiterrorismo del Buró Federal de Investigaciones. De acuerdo con lo establecido hasta el momento, la persona que fue capturada pretendía comprar granadas para posteriormente detonarlas a su paso por la plazoleta pública de Times Square. De acuerdo con la información preliminar sobre estos hechos, las autoridades consideran que esa persona ya estaba adquiriendo el material explosivo y en cualquier momento estaba dispuesto a lanzar este ataque. Se cree por ahora que la persona actúa sola, sin embargo, este suceso todavía es materia de investigación por parte de las autoridades. El FBI y también la policía de la ciudad de Nueva York precisan que este hombre no solo ya está capturado, sino que se espera que en las próximas horas sea llevado directamente ante la justicia, muy probablemente enfrente cargos federales justo por este intento de atentado terrorista en la ciudad de Nueva York. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro, por tu reporte desde Nueva York. Mientras crece la cifra de fallecidos por la crisis en el sector de la salud en Venezuela, Nicolás Maduro asegura que los hospitales están en los más altos estándares internacionales. Un centro médico en Caracas cumplió 7 meses de haber cerrado sus puertas precisamente por la falta de recursos. En Caracas el tema lo tiene Oliver Fernández. Oliver, adelante. Un buen día para ti, Ruth. Un gusto saludarte desde la capital venezolana. Y quería comentarte, Ruth, que precisamente la crisis que se vive en Venezuela en materia de salud es más que evidente. Más del 90% de los hospitales se encuentran prácticamente en la ruina. Sin embargo, Nicolás Maduro, desde los estados Carabobo y también el estado Aragua, ha dicho que supuestamente está reimpulsando este sector con equipamiento de primer mundo, según él. Esto, por supuesto, ha traído como consecuencia el rechazo de muchos venezolanos, quienes han visto morir a los niños, por ejemplo, del Hospital JM de Los Ríos hace varias semanas. También los hospitales que se encuentran prácticamente donde no hay insumos ni medicamentos y las personas deben acudir a los servicios privados para poder curar sus enfermedades. Pero, sin embargo, vamos a ver qué fue lo que dijo Nicolás Maduro. Quiero que ustedes vean algo maravilloso. Es una inversión que hicimos durante estos meses y hemos logrado adecuar, reimpulsar, reequipar el Centro de Imageniología de la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera en Valencia al nivel más alto que se puede ver en Venezuela y en el mundo. Rudy, precisamente este jueves el equipo de NTN 24 logró ingresar al hospital
de Coche, periférico de Coche, un hospital que está cerrado desde hace 7 meses. Nicolás Maduro prometió desde el año 2013 ponerlo, palabras textuales, como una tacita de plata. Sin embargo, Ruth, son escombros los que tú puedes ver en este centro asistencial. Escombros y paredes, salas vacías, las paredes prácticamente en la ruina, muros, es lo que se ha visto en este hospital periférico de Coche ubicado en la capital venezolana. Vamos a ver el siguiente informe. El equipo de NTN 24 ingresó al hospital periférico de Coche. Así están sus instalaciones, equipos inservibles, las salas de hospitalización, medicina interna y bacteriología, en ruinas. Nicolás Maduro prometió ponerlo como una tacita de plata. El señor José Rafael Torres es revolucionario, pertenece al colectivo del hospital. Hoy se siente defraudado. Sí nos sentimos engañados, pues, papá, porque él vino una vez y nos dijo eso, que el hospital iba a ser una tacita de cristal, y yo no vi, yo que tengo 10 años aquí, yo no vi ninguna tacita de cristal, ni un pocillo espectre vi yo, pues. Entonces, yo me siento defraudado, pues. En el estacionamiento del hospital se encuentra esta ambulancia, rodeada de escombros. Para sus trabajadores representa la muerte, un luto. Decreta o aprueba, 50 millones de euros para uniformes militares. A nosotros nos acaban de aprobar 10.000 bolívares por uniforme para los trabajadores del sector salud. Entonces eso no es igualdad, eso no es socialismo, eso no es, esto es una muerte laboral, esto es un duelo que tenemos. Esto ha sido como la puñalada que nos han dado no poder venir a nuestro hospital. Yo creo y presiento que no lo van a abrir más. Beatriz Sánchez le entregó 36 años de servicio al hospital periférico de Coche. Para ella siempre fue su segunda casa. Mucha tristeza la situación del hospital, cónchale, porque tú ves 36 años de servicio y tú veas tu hospital en esa situación, porque es el hospital de nosotros, no es el hospital del Estado, es el hospital de la comunidad. No es posible que ya llevamos 7 meses y no se ve nada, estamos igualitos como desde el principio del 8 de septiembre. Y me da dolor, de verdad, venir al hospital en esta situación. 1.200 pacientes se atendían cada mes. Hoy deben ser referidos a otros centros. Cerrar un hospital ha sido calificado como un delito. Cerrar un hospital es un delito. Cerrar un hospital es una barbarie. Cerrar un hospital no tiene nombre. O sea, la crisis se demuestra. La crisis humanitaria que vivimos se demuestra cuando un hospital como el de Coche, un hospital emblemático. El periférico de Coche era el único que tenía la especialización de toxicología en Venezuela. Es un hospital que era netamente toxicológico y de traumashot. ¿Por qué razón? Porque este hospital tenía unas características únicas con respecto a los demás hospitales que existen en el área metropolitana. Era el principal hospital toxicológico de Caracas, el principal hospital toxicológico del país. Ruth, y para hoy se tiene previsto que Nicolás Maduro firme algunos documentos en conjunto con la Cruz Roja para permitir supuestamente el ingreso de la ayuda humanitaria. Sin embargo, recordemos que nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar a las personas en las puertas de los hospitales y también a los médicos, y ellos han dicho que la ayuda humanitaria aún no ha llegado a Venezuela. Veamos. Para que la Cruz Roja acelere e incremente todo su apoyo humanitario a Venezuela en materia de salud, de medicina. Yo abrí las compuertas. Una vez que pasó el show de la ayuda humanitaria, ¿se acuerdan del show? Que nos van a invadir, que entra la ayuda, que entra por mar, que entra por barco, que entra por río, que entra por Colombia. Mentira, show barato, show asqueroso. Ruth, y para hoy se tiene previsto que la Universidad Central de Venezuela, sus estudiantes, elijan nuevas autoridades. La Federación de Centros Universitarios de esta importante casa de estudios, pues van a sustituir a Rafaela Requesens, que recordemos es la hermana del diputado Juan Requesens, que se encuentra preso en el helicoide. También vale destacar que algunas protestas se van a registrar en la capital venezolana por la falta de agua. Muchas urbanizaciones llevan
meses sin recibir el líquido y además deben pagar en dólares camiones cisternas para poder cubrir sus necesidades. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Oliver, en medio de intensas conversaciones en Washington, México ha anunciado el despliegue de unos 6.000 uniformados, precisamente para reforzar la seguridad en la frontera sur y controlar el paso de indocumentados hacia Estados Unidos. Esta medida ha sido asumida como una exigencia de la Casa Blanca y se da mientras avanzan estas negociaciones entre los países para evitar que Washington imponga los aranceles a los productos mexicanos a partir del próximo lunes 10 de junio. Recientemente, pues sí, estamos viendo que la estrategia del gobierno mexicano va muy en sintonía con la estrategia del gobierno norteamericano, que es criminalizar estas formas de migración colectiva. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció que va a seguir expulsando a los migrantes venezolanos con antecedentes criminales con el fin de garantizar la seguridad interna. Este anuncio lo hizo desde el aeropuerto militar de Callao durante la deportación de 52 venezolanos que habían ingresado a territorio con información falsa. Los expulsados son requeridos en su país de origen precisamente por homicidios, robos, tenencia ilegal de armas y violación. El gobierno peruano también ha confirmado que va a exigir visas a los venezolanos a partir del 15 de junio. Se trata de un documento humanitario que podrá ser solicitado en los consulados peruanos establecidos en Venezuela. Y miles de argentinos han protagonizado en Buenos Aires protestas contra la visita del presidente de Brasil. Los manifestantes se han concentrado en la Plaza de Mayo para mostrar así su rechazo a las políticas que implementan Bolsonaro y el mandatario argentino Mauricio Macri. El dirigente brasileño ha afirmado en Buenos Aires que su gobierno no quiere más Venezuelas en esta región. Ha pedido a los argentinos tener mucha responsabilidad y menos emoción en las elecciones presidenciales de octubre, en las que la expresidenta Cristina Fernández se ha lanzado como candidata vicepresidencial. Una fuerte marejada generó una emergencia en Chile. Ahí vemos el oleaje, se presentó en Puerto Saavedra, región de la Araucanía. Abrió un socavón en el terreno, dejando la mitad de este restaurante a punto de colapsar. Pese al trabajo de los equipos de emergencia, la estructura finalmente se derrumbó. Los propietarios del negocio han exigido la ayuda del gobierno. No se han reportado víctimas mortales ni heridos. Nuevo golpe contra Huawei. La red social Facebook ha anunciado que sus aplicaciones no estarán preinstaladas en los equipos de la multinacional china. La compañía de Mark Zuckerberg no va a permitir que aplicaciones como WhatsApp e Instagram estén en los terminales de esta marca. La información fue confirmada por la agencia Reuters. El Papa Francisco ha modificado el Padre Nuestro. Este cambio, que aprobó para una de las frases de la oración, solo aplica a la versión en italiano, pues el máximo jerarca de la Iglesia Católica consideraba que la traducción no era correcta. La frase non si indurre in tentazione, en español se traducía como no nos introduzcas o induzcas a la tentación, ahora ha sido sustituida por non abandonar a la tentación, es decir, no nos abandones a la tentación. Desde el 2017, el Papa ya había objetado esta frase, argumentando que Dios no induce a los hombres a la tentación, sino es el diablo el que lo hace, y por ello era mucho más adecuado utilizar una frase similar: no nos dejes caer en tentación. La Iglesia británica ha rechazado el anuncio, ha señalado que la versión en inglés se va a mantener. En italiano el rezo queda así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos abandones en la tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a saludar a esta hora a Manuel Ocampo, él es doctor en filosofía, miembro correspondiente de la Pontificia Academia Santo Tomás de Aquino en el Vaticano. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la mañana. ¿Qué tal? Buenos días.
Mucho gusto de estar con ustedes. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Brevemente también quisiéramos preguntarles esto de la frase, no nos dejes caer en la tentación, soy yo quien cae, no Dios quien me arroja, ha dicho el Papa Francisco. ¿Cuán necesaria era esta modificación para el mundo católico? Bueno, yo sí la veo que es muy pertinente, porque si nosotros vamos a los textos más originales, sobre todo a los del griego, hay términos como por ejemplo peirá, que significa prueba, peirasmón, que significa tentación o prueba, o peirasmos, que significa prueba, que después al traducirlos a otras lenguas, sobre todo al inglés, se puede prestar a una falsa interpretación, porque no es lo mismo la tentación que la prueba en los textos, sobre todo en los de Mateo, en los de Santiago, a veces ese término se toma o como tentación o como prueba. Entonces, aquí la diferencia es que la prueba siempre conduce a la virtud probada, mientras que la tentación conduce al pecado. Cuando Jesucristo dice, por ejemplo, aparta de mí este cáliz, o no me pongas a prueba, es más o menos el sentido el que busca el texto sagrado cuando se refiere al Padre Nuestro. No nos conduzcas a la prueba. Pero en el inglés eso se presta a que se pueda pensar que Jesucristo o Dios en un momento nos puede conducir a la tentación, o sea, a la tentación y al pecado, y eso es lo que se pretende evitar. Para mí, bueno, yo creo, en mi punto de vista muy personal, que sí es pertinente porque en el inglés se podría prestar a una falsa interpretación y entonces queda mucho más claro, no nos dejes caer en la tentación, aunque se elimina un poco el sentido de la prueba, que también es un sentido importante del Padre Nuestro, pero con esto se evita que las personas puedan caer en un sentido muy equivocado, que es el de pensar que Dios nos puede en un momento dado conducir al pecado, porque eso es lo que hay que evitar, ¿no? Manuel, con esto que decía quienes son los representantes en Reino Unido, que decían, bueno, eso que suceda en cuanto a la traducción al italiano, nosotros vamos a mantener el Padre Nuestro tal cual como está. Las conferencias episcopales del mundo pueden elegir si siguen la decisión de los obispos de Italia de realizar el rezo más extendido del catolicismo, en este caso, pues, el Padre Nuestro. Es que la traducción es buena, no es que sea mala. Entonces pueden quedarse con la traducción como ellos lo han decidido, a menos que haya una instrucción por parte de la Santa Sede ya más fuerte, ¿verdad? Pero en realidad no es que estaba mal traducido, no es que ha estado mal el Padre Nuestro. Lo que sucede es que con esa traducción se puede prestar, sobre todo que ahora la gente pues no tiene tanta formación para ver los sentidos de las palabras, la filología, las etimologías, ¿no? Y entonces la gente puede caer en pensar que Dios nos puede inducir en algún momento a la tentación. Pero no quiere decir esto que estuviera mal lo anterior, que haya estado mal, sino que podría inducirnos en este sentido porque realmente en los textos en griego la palabra tentación y la palabra prueba se utiliza en diferentes sentidos con la misma palabra o con palabras muy similares, ¿no? Peirasmos, por ejemplo, prueba. Peirazo, prueba, reto. Tentación también es. Incitación al mal puede ser, entonces por eso es que se elimina. Sin embargo, también a veces se utiliza como calamidad o sufrimiento, ¿no? No nos dejes caer en la calamidad, en el sufrimiento, o no nos conduzcas a la prueba que es necesaria para la virtud, como cuando dice Jesucristo, aparta de mí este cáliz. Entonces no es que estaba mal la traducción, sino que puede inducir a ese error si no se tiene una profundidad en el manejo de los textos y sobre todo su relación con los textos originales, más originales que son los del griego. Entonces, bueno, si algunos obispos no están de acuerdo, bueno, pues tendrán que dialogarlo con el Papa, con la autoridad competente y se verá si pueden continuar con el texto como ha estado siempre o si definitivamente lo tienen que cambiar. Yo creo que también se puede formar a la feligresía para que entiendan los sentidos y esta puede ser una buena oportunidad también para profundizar en este texto que además es muy bonito porque además pues es un texto muy importante y que los católicos, pues todo católico debe conocer, ¿no? Debe conocer los sentidos y el sentido en que Jesucristo puede utilizar este término.
Gracias, Manuel. Manuel Ocampo, doctor en filosofía, miembro correspondiente de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino en el Vaticano. Gracias por haber estado con nosotros aquí en la mañana. Un buen día, buen viernes. Gracias a ustedes, hasta luego, buen día. El rey de España ha encargado la formación del gobierno a Pedro Sánchez. La próxima semana justamente va a empezar reunión con las principales fuerzas políticas para intentar conseguir los apoyos que le faltan para gobernar. Los líderes de los partidos Ciudadanos y Podemos ya han advertido que no lo van a apoyar. En Madrid el tema lo desarrolla Marcelo Moncayo. Marcelo, adelante. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Este día el Partido Socialista ya comunicó que este próximo martes serán las reuniones del presidente del gobierno Pedro Sánchez con los 3 principales líderes políticos de este país para intentar conseguir los apoyos que le faltan para ser nuevamente investido como presidente del gobierno aquí en el Congreso de los Diputados. Todo esto luego de que Su Majestad el Rey Felipe VI le encargara a Pedro Sánchez precisamente la formación de ese gobierno. Este próximo martes Pedro Sánchez se reunirá con Pablo Casado del Partido Popular, Albert Rivera del Partido Ciudadanos y con Pablo Iglesias del partido Unidas Podemos, organización política que precisamente se reunió esta mañana aquí en el Congreso de los Diputados para analizar cuál podría ser su posición ante esta futura candidatura a la investidura de Pedro Sánchez. Unidas Podemos insistió en que ellos esperan poder formar un gobierno de coalición con Pedro Sánchez y que no entenderían que Pedro Sánchez no lo permitiera. Creo que estamos en un momento en el que el egoísmo, la autosuficiencia, el individualismo es algo que los españoles no quieren. Creo que en la forma en la que están votando de forma sistemática los españoles y las españolas en las elecciones implica que actores que somos diferentes nos pongamos de acuerdo para salvaguardar el bien común y para pensar en España. Para eso nosotros pensamos que la mejor alternativa es un gobierno de coalición progresista y por eso vamos a trabajar, pero evidentemente también entendemos que a quien le corresponde llevar la iniciativa es al Partido Socialista, que es quien ha ganado las elecciones. Creo que no es buena receta si deciden emprender un camino de egoísmo, de individualismo o de autosuficiencia. Amigos televidentes de la mañana, pero ayer el presidente del gobierno Pedro Sánchez también fue bastante claro. Él aseguró que el Partido Socialista gobernará sí o sí, aunque sea en solitario. No hay otra alternativa posible. O gobierna el Partido Socialista o gobierna el Partido Socialista. No hay otra alternativa. Ello implica que todos debemos actuar con altura de miras, con enorme dosis de responsabilidad. Todos. Yo el primero. Es que es lógico, es que es evidente. Es que yo entiendo que antes de una conversación que se tiene que iniciar a partir de la próxima semana, pues todos fijen posición. Todos fijen posición. Unos diciendo que no, otros que quieren entrar en el gobierno, otros que, en definitiva, entiendo todos los planteamientos que se están haciendo por parte de los grupos parlamentarios. Todos. Pero es importante ser consciente de que tenemos que empezar esa conversación. Televidentes de la mañana, todavía no hay una fecha exacta ante la posible investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno aquí en el Congreso de los Diputados. Esto podría ser entre la primera y segunda semana de julio, pero esto todavía es una especulación porque aún Pedro Sánchez está entrando en esta ronda de reuniones para tratar de conseguir los apoyos que necesita. Él tiene en estos momentos 125 diputados de los 175 que se necesitan para poder salir electo en primera votación. Si no lo consigue, tendrá que 48 horas después someterse a una segunda votación aquí en el Congreso, en donde necesitaría más votos positivos que negativos. En los dos casos, la situación todavía es complicada porque, como ya lo dijimos, Unidas Podemos está condicionando su apoyo a cambio de ser parte de este gobierno. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta con más noticias del acontecer internacional para ustedes. La enviada especial de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, Angelina Jolie, va a adelantar una visita de 2 días a la frontera entre Colombia y Venezuela. La actriz va a conocer la respuesta y la entrega de ayuda humanitaria a la población venezolana refugiada e inmigrante. Durante este recorrido, Jolie junto a Kelly Clements, la alta comisionada adjunta del ACNUR, se van a reunir con representantes del gobierno colombiano, también varias organizaciones que contribuyen en la respuesta humanitaria. Va a visitar algunos centros de acogida. Se espera que entregue el balance oficial de la visita el sábado desde la ciudad de Maicao, en la Guajira colombiana.
Violencia en Honduras. Entre 13 y 16 camiones han sido prácticamente incinerados en un plantel de la empresa de energía en la ciudad de San Pedro Sula. Se desconoce quiénes son los responsables de esta conflagración, pero las autoridades manejan la hipótesis de que este hecho está relacionado con las recientes protestas en el país. Ciudadanos y organizaciones civiles han manifestado y lo han hecho en contra de las reformas a la educación y a la salud planteadas por el gobierno de Juan Orlando Hernández. En las últimas 2 semanas, hechos similares se han registrado en el país. En Alemania fue procesada una pareja por planear ataques con armas biológicas. El tunecino Sief Alag y su esposa alemana Yasmin han sido arrestados y van a cumplir una condena luego de que utilizaran la resina y toxina en un hámster para probar sus efectos y posteriormente utilizarlos en humanos. La primera ministra Theresa May va a firmar su dimisión como líder del Partido Conservador, sin embargo va a permanecer hasta que sea elegido su reemplazo en el cargo de primer ministro. May renunció a la jefatura de gobierno luego de haber fallado en contratar un acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Este será el principal reto del próximo premier. Con un paseo en bote, el presidente Vladimir Putin ha mostrado su ciudad natal, San Petersburgo, al presidente chino Xi Jinping. En este recorrido que hace parte de la visita oficial del chino a Rusia, Putin ha mostrado los canales y lugares turísticos de la ciudad. También ha hablado sobre historia y cultura. Y a sus 108 años, Wanda sigue sorprendiendo al mundo con su talento. Es una polaca, encontró en el piano y en la música el secreto para la eterna juventud. Su piano, un regalo que le hizo su madre, la ha acompañado en muchas de sus presentaciones, incluso cuando la Segunda Guerra Mundial le obligó a mudarse a Cracovia. Sentada en el salón de su casa, esta mujer abre su piano y empieza a tocar. Mientras sus dedos se deslizan sobre las teclas y sus pies sobre los pedales, vemos que sus pequeñas arrugas son lo único que muestran su edad. Porque con 108 años a Wanda todavía le queda mucho talento. Es una de las pianistas más reconocidas de Polonia y esto, tocar sus melodías, le trae muchos recuerdos. Cuando era una niña se enamoró de la música. Bailaba muy bien, siempre me buscaban en los bailes y los salones eran hermosos. Se graduó en el Conservatorio de Lviv y años después recibió su posesión más valiosa, el piano. Fue un regalo de bodas de su madre. Desde ahí siempre le ha acompañado, incluso cuando la Segunda Guerra Mundial le obligó a mudarse a Cracovia. Tuvo que paralizar su carrera por un tiempo, pero ni eso ni una fractura en las manos a los 80 años han podido con ella. Su eterna energía ha hecho que la música haya sido y sea lo más importante de su vida. Una buena historia. Vamos a agradecer así su sintonía con este su espacio La Mañana de NTN 24 y hasta con nosotros.